Los políticos tienen que tener por excelencia la virtud de la prudencia, por excelencia. Tienen que poder discernir la realidad, conocerla en todas sus capas y estratos, para luego tomar decisiones justas. Bueno, muchas gracias. Primero, muy contento de estar acá en Chile. La verdad que el país hermano nosotros lo tenemos siempre más presente al norte de Chile, porque justamente somos de Salta, del norte de Argentina, y estar en Santiago es un placer. La verdad que pensando en todo lo que se viene diciendo, todo lo que venimos escuchando, la problemática que están viviendo ustedes, a nosotros nos empezó a preocupar mucho, porque no lo vivimos desde aquí, ¿no? Cuando llegamos nos empiezan a contar desde adentro, porque escucharlo desde afuera es otra cosa. No es lo mismo estar en Ucrania que te cuenten las noticias de Ucrania hoy, ¿no? No es lo mismo. Bueno, así nos pasó en Bolivia, cuando fuimos a Bolivia y vimos la grave situación boliviana en términos sociales, yo podría decir, sin mentir, el odio que existe entre ciertos grupos sociales en Bolivia. Y luego aquí, ¿no? La situación que se vive, que te cuentan con gran preocupación, a nosotros nos moviliza y nos lleva a pensar nuevamente. Bueno, nosotros nos caracterizamos por eso, no estar constantemente tratando de pensar la realidad. Sabemos que, acá Marco nos hizo una genial exposición, tocó temas del realismo. ¿Sí? Claro, muchas veces la crítica al realismo es pensar que todo el realismo, todo el pensamiento realista es un pensamiento ingenuo. Es tan simple como eso. Ustedes son ingenuos porque ustedes piensan que la realidad se muestra tal cual es. Y no es así, a pesar de que podamos seguir lemas como la única verdad es la realidad, que parecería ser ingenuo. Nosotros somos muy conscientes de que esa realidad muchas veces se muestra y se oculta, que muchas veces es difícil de captar. No es lo mismo estudiar una piedra que el concepto de libertad, y las dos cosas existen realmente, son dos cosas diferentes. Entonces, no es lo mismo entender la política chilena, entender los estratos sociales que subyacen, el movimiento que se están dando en todos los estratos sociales y que en un momento determinado explota. Cuando uno se quiere dar cuenta y se empieza a preguntar por qué, ya es tarde. Ya es tarde. Y a ustedes les ha explotado una bomba hace bastante tiempo que lograron desactivar a través de un referéndum que hicieron y ganaron, pero que acabo de escuchar una conversación muy interesante que el movimiento sigue, que la lucha sigue y que no va a detenerse. Nosotros tratamos de fomentar el estudio de la realidad. Algo tan básico, algo tan, podríamos decir, evidente para nosotros, que hay una realidad y que para muchos no lo es. Ustedes ven la ideología de género y a algunos no le entra en la cabeza, ¿no? Sobre todo los más grandes. Hay gente que dice, yo no entiendo esta sociedad, no entiendo esta juventud que pretende cambiarlo todo, ponerlo a disposición a todo. Eso es lo que se pretende, que toda la realidad esté disponible. Eso tiene bases filosóficas, pero me gustaría tocar un tema puntual en ese sentido, que es el bionaturalismo y el biopositivismo. Nosotros entendemos al mundo, a la vida y al derecho, ¿sí?, que se rigen por leyes naturales, que existen leyes naturales. ¿Qué es el bionaturalismo? Es una expresión que denota que no todas las leyes están disponibles para el hombre. Tan simple como eso. No todas las leyes que nosotros queremos imponer están disponibles. No se puede disponer de todo.
Claramente, esto, hoy por hoy, a través de los constitucionalismos, ustedes tienen problemas de constitución, ¿no? Quieren una nueva constitución aquellos chilenos que creen que el orden establecido hoy es malo y pretenden poner un orden nuevo. Y piensan que en la Constitución es donde se juega la batalla. Porque ellos pueden disponerlo de todo, absolutamente de todo. Y ese es el gran problema hoy, que se piensa desde un lugar ius positivista, porque ellos pueden poner, positivista viene el positum, ¿no? De poner. Yo pongo la ley que más me apetece. El hombre puede disponer de todo. Claro que para poder entender el iusnaturalismo y el iuspositivismo hay que entender metafísicamente los problemas, podríamos decir, que atraviesan a toda la filosofía en toda la historia. Nunca vamos a poder pensar la filosofía si no pensamos tres problemáticas o tres cuestiones fundamentales. Y se ha pensado en toda la historia. Son tres conceptos: Dios, alma y mundo. Simplemente pensemos en estos tres conceptos un poco, para poder entender. Es lo mismo para ustedes una sociedad que cree en Dios de una sociedad atea, que por cierto es muy novedosa en la historia de la humanidad. Las sociedades ateas que hoy se están imponiendo bastante, ¿no? ¿Continúa? Ahí va. Entonces, tenemos un problema de que en la filosofía no siempre nosotros vamos a pensar que las cosas están dadas de una manera determinada. Cuando nosotros tenemos una sociedad sin Dios, decía Dostoyevsky, una vez Dios muerto, todo está permitido. Son muy diferentes las sociedades cuando uno piensa en Dios de una manera o de otra. También es muy diferente una sociedad, por ejemplo, que al estilo aristotélico piensa que hay un Dios, que sí, hay un motor inmóvil, aquello que llamamos Dios de cierta manera, pero que no se preocupa por nosotros. Nosotros como sociedad occidental estamos hechos al calor del cristianismo, humanismo. Es eso lo que estamos nosotros como sociedad occidental, tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, si no lo recordamos todo el tiempo, perdemos nuestra identidad propia. Toda Hispanoamérica está hecha al calor. La sociedad occidental en general, pero sobre todo Hispanoamérica, que creo que podría ser la nueva cristiandad, ¿no? En ese sentido, porque es más novedosa, ¿no? Porque ha trasladado, ustedes ven hoy una Europa bastante secularizada, en ese sentido también. Entonces, uno de los tres puntos fundamentales es entender que hay que hacer un análisis sobre el origen de todo, es decir, la problemática de Dios. Luego, podemos decir que hay que hacer otro análisis, el alma. Hoy, obviamente, que ningún cientificista se atreve a hablar de alma como se hablaba en otros tiempos, ¿no? El medioevo tiene hermosos textos sobre el alma, y lo daban como no algo evidente, pero sí era evidente aquellos indicios que nos permitían a nosotros conocer el alma. La inteligencia y la voluntad, ¿no? Todo lo que el hombre podía hacer le daba una capacidad que era supramaterial. No se encontraba en la materialidad, en la mera materialidad. Anoche hablando con Marcos, pensábamos lo siguiente, decíamos, claro, el hombre, entendido científicamente, es la unión de un espermatozoide que ha fecundado un óvulo. Dos cosas materiales. ¿Sí? Meramente materiales. Ahora bien,
la materialidad puede dar lo supramaterial, lo que es material puede dar aquello que lo supera, o metafísicamente podríamos decir lo inferior, entendiendo lo material como inferior. De lo inferior, ¿puede provenir algo superior? No, no es posible metafísicamente, porque nada puede dar lo que no tiene. Y eso es una linda muestra de que existe algo que tiene que haber infundido el alma en ese nuevo ser, en ese nuevo individuo de la especie humana, y que no es material. Por eso la causa eficiente de todas las personas no son sus padres o solamente sus padres. Materialmente podríamos decir que sí, pero estrictamente, si nosotros entendemos al ser humano como una integridad de alma y cuerpo, como lo entendemos nosotros, que seguimos a Aristóteles en ese sentido, una integridad de alma y cuerpo, ¿qué tenemos que decir? Hay algo que nos supera a nosotros, que nos ha dado el alma. Podría ser una excelente prueba de la existencia de Dios, porque no hay nada más que pueda dar un alma en ese sentido. Entonces, claramente, nosotros no pensamos como meros materialistas. Ustedes saben que hay una corriente teológica que se llama la teología de la liberación. Fue popular, ¿no?, por la década de los 70, que en Argentina hizo estragos. Bueno, acá también. ¿Por qué? ¿Por qué hizo estragos? Porque quería traer lo que era de otro reino a este mundo. Tan simple como eso, ¿no? Hablando teológicamente. ¿Qué querían hacer? Decir que ese cielo que nos habían prometido tenía que ser acá, tenía que estar acá, y tenía que ser igual para todos. Bueno, en general es una teoría materialista, ¿no? Porque en realidad quieren vivir materialmente aquello que no es material. Nosotros vivimos de ese modo, ¿no? De alguna manera, el consumismo, ustedes ven su sociedad, una sociedad que está de alguna manera organizada en grandes shoppings, digamos, en grandes malls, donde uno va y compra y tiene todo lo que necesita y quiere, y que todo el tiempo a uno le están metiendo en la cabeza comprar, vestite así, tenés esto, tenés aquello. Este celular ya quedó viejísimo, lo compré hace 2 años, y yo creo que el año que viene ya me van a bajar todos los programas para que me tenga que comprar uno nuevo, porque no voy a poder actualizarlo. Y así vivimos en ese mundo, ¿no? Es un mundo materialista, y no necesariamente comunista, ¿no?, en ese sentido. O sea, estamos viendo que el materialismo es una grave concepción filosófica para nosotros, para nuestra realidad. Entonces, dijimos Dios alma, nos falta el mundo. ¿Y qué relación tenemos con el mundo hoy, ¿no? Nosotros teníamos un amigo, se llama Matías, que cuando lo conocimos, él tenía un amor a la naturaleza así extremo, ¿no? Él decía que, bueno, la naturaleza era como su madre. Alguien escuchaba hablar de Pachamama, ¿no?, la madre tierra. Y claro, yo le decía, sí, en un sentido puede ser, porque nos brinda donde brota la vida, ¿no? Pero estrictamente, en un sentido teológico, sería nuestra hermana, porque es una criatura, ¿sí? Es otra criatura, tanto como nosotros, ¿sí? Y es el lugar donde nosotros nos vamos a relacionar. Ahí es donde Marco hablaba, ¿no?, de la verdad epistemológica, ¿no?, conocer el mundo que se nos presenta. Ahora, es en este mundo que nosotros tenemos que cuidar, pero que tenemos también que poder utilizar
donde se dan las problemáticas políticas de hoy. Por ejemplo, minería, ¿sí o no? Es un dilema que hay que resolver. ¿Por qué? Porque lo destruimos parte de la naturaleza en pos de tener un trabajo por unos pocos años para cierta gente que hoy no lo tiene y lo está pasando mal, o no, conservamos esos recursos, pero hay gente que la sigue pasando mal. En general, el que no la pasa mal es el que quiere destruir, el que quiere conservar, y el que la está pasando mal, bueno, dice, bueno, yo necesito trabajar de algo, ¿no? Pero son dilemas difíciles. Hoy, el ecologismo, digamos, es una problemática. Es una problemática que no nos permite desarrollarnos totalmente muchas veces. Pero que también acusa la problemática de lo que se está dando, ¿no? Que nos estamos muchas veces acabando el mundo. Entonces, Dios arma mundo. Ese es un buen punto de partida que nosotros queremos dejarles a ustedes para pensar. Y que la realidad, nuestra realidad, no es, nosotros no somos ingenuos, no vamos a la realidad de manera ingenua y decimos esto es así, como lo decía Aristóteles hace tanto tiempo. Nosotros sabemos que hay principios perennes y que no son modificables. Como decía Ortega y Gasset, un autor español, él decía, hay principios que están ahí, por sobre nosotros. Y a través de la historia, cuando va transcurriendo esa historia, nosotros vamos tomando como ciertos principios que nos sirven. Bueno, yo creo que tenemos que de alguna vez bajar esos principios, tenerlos siempre ahí y transcurrir con ellos, no tomando lo que nos sirve solamente. Transcurrir con la totalidad de ellos. Y no es fácil, porque hay un político, por ejemplo, en Argentina, que reza siempre, todo dentro de la ley y nada fuera de ella. Todos lo aplaudimos, está muy bien. Pero luego, cuando le preguntamos sobre otras cuestiones, sobre, por ejemplo, economía del negro, ya no. Ya como que justifica la situación. Dice, bueno, pero son los hechos. Y ahí ya no va de la mano tanto con el principio. ¿Me explico? Entonces, si bien la política se basa en la prudencia, ¿ustedes saben cómo se define prudencia? Es el recto pensar en el obrar. ¿Sí? Poder distinguir aquello que es el recto pensar, pero para obrar. Los políticos tienen que tener por excelencia la virtud de la prudencia, por excelencia. Tienen que poder discernir la realidad, conocerla en todas sus capas y estratos, para luego tomar decisiones justas. Por eso es que, en términos de virtudes, primero viene la prudencia, en términos de virtudes cardinales, ¿no? Primero viene la prudencia, luego la justicia, luego la fortaleza y luego la templanza. Pero tiene un orden por algo. Porque la prudencia es la madre de todas las virtudes. Si nosotros pensamos rectamente la realidad, vamos a poder tomar las mejores decisiones. Bueno, nosotros los invitamos a que hagan filosofía. Acá Jonathan tiene en su libro algo que a mí me gusta mucho, que es básicamente la primera página de un interludio que le escribió para mí. Eso es una confidencia que les hago, porque dice que yo soy muy apurado, que quiero definiciones rápido. Entonces él me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6 definiciones de progresismo en la primera página. Y lo hizo realmente bien. Y me parece que acá, cuando él dice que el progresismo en una definición política es una ideología que divide necesariamente a la comunidad en opresores y oprimidos de manera a priori, nos está diciendo que el progresismo siempre entiende a la sociedad en dos bandos que se están peleando mutuamente todo el tiempo y que no puede ser de otra manera. Y eso es muy importante. El progresismo nos dice que esto no puede ser de otra manera.
Y nosotros decimos todo lo contrario. Nosotros queremos que la comunidad se organice y que cada uno cumpla un rol en la sociedad. Que tenemos que llegar a consensos, partiendo desde el disenso. Ojo, nosotros no somos ingenuos. Se parte desde el disenso. Claramente que cada uno de los grupos sociales tiene intereses, pero es posible el consenso para vivir en paz. Porque la vida no es una lucha todo el tiempo. A veces hay que luchar, como hoy, ¿no? Que están ustedes en esta lucha para poder lograr el consenso y la paz social. Muchas gracias.